¿Tu médico te ha preguntado alguna vez cómo están tus huesos? Para la mayoría de personas que ven este video, la respuesta va a ser no. Y eso es exactamente el problema del que vamos a hablar hoy. La osteoporosis destruye los huesos por dentro, sin dolor, sin señal de advertencia. Puedes tenerla durante años y no saber. Una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres mayores de 50 años tendrán una fractura por esta causa. La primera señal que muchos reciben es una fractura, una caída que debería ser sin consecuencias y termina siendo cirugía de cadera, semanas de rehabilitación o algo peor. El 20% de los pacientes con una fractura de cadera muere al año siguiente. Un dato para nada menor. Cuando la fractura ya ocurrió, el daño ya está hecho. Y la clave está en llegar antes. Soy el doctor Sebastián González y esto es Clinical Evidence MD. ¿Qué pasa dentro del hueso? Imagina un andamio de metal. Hasta los 30 años tu cuerpo fabrica más andamio del que consume. A partir de ahí, ese equilibrio se rompe. Y en las mujeres, la menopausia lo acelera. Es como si alguien empezara a quitarle barreras al andamio de 10 en 10. El resultado es un hueso que por fuera parece igual, pero por dentro tiene los puentes rotos. Una caída desde tu propia altura o en casos avanzados, incluso toser fuerte, puede fracturar. ¿Quiénes tienen más riesgo? Una mujer después de la menopausia, historia familiar de fracturas de cadera, tratamiento largo con corticoides como la cortisona, la prednisona, la dexametasona, un peso corporal bajo, el tabaquismo, la artritis reumatoide, la enfermedad celíaca o el hiperparatiroidismo. Y ahora, ¿cómo se detecta? Con una prueba llamada densitometría ósea. La densitometría ósea es una especie de escáner que mide la densidad del hueso tanto en tu columna vertebral como en tu cadera. Dura aproximadamente 10 minutos. Es indolora y sin ninguna preparación especial. El resultado es un número que se llama T-score. Por encima de 1 es normal. Entre -1 y -2.5 ya hablamos de osteopenia, algo que debería encender las alarmas de una zona de advertencia. Y por debajo de -2.5 ya hablamos de osteoporosis. La osteopenia no es osteoporosis, pero es la señal de que hay que actuar ahora, con cambios de estilo de vida, suplementos y vigilancia, antes de que cruce esa línea. ¿Y cuándo debo pedir esa prueba? Toda mujer mayor de 65 años o toda mujer posmenopáusica menor de 65 años y con algún factor de riesgo de los que acabo de mencionar debería solicitar o debería de tener la densitometría ósea. Los hombres a partir de los 70 años y cualquier persona adulta que haya sufrido una fractura con una caída leve que normalmente no implicaría tener una fractura. Y si ya tienes osteoporosis, ¿funciona el tratamiento? Los datos son contundentes. El ensayo Fracture Intervention, que es el estudio FIT, publicado en The Lancet, siguió más de 2.000 mujeres con osteoporosis durante 3 años. Las que recibieron alendronato, el medicamento más usado hoy, tuvieron 47% menos de fracturas vertebrales y un 51% menos de fracturas de cadera. Tratar a 15 mujeres evita una fractura, tanto de cadera como vertebral. Algo a tener en cuenta. Ahora, algo que escucho mucho en consulta. Si ya tomo calcio y vitamina D, ¿estoy protegida? El estudio Vital, publicado en el New England Journal of Medicine en el 2019, siguió a casi 26.000 personas con vitamina D a altas dosis durante más de 5 años. El resultado fue sin reducción significativa de fracturas. Es decir, el calcio y la vitamina D son necesarios como base, pero no son el tratamiento de la osteoporosis. Si ya tienes osteoporosis, necesitas un medicamento específico. Las opciones de tratamiento son concretas. Tenemos los bifosfonatos, como el alendronato, que es una pastilla semanal que se toma en ayunas
30 minutos antes de comer para que se pueda absorber. O el ácido zoledrónico, que es un medicamento endovenoso que se inyecta una vez al año. O el denosumab, que actúa sobre otra vía diferente a los bifosfonatos, inhibiendo el RANKL. Es una inyección subcutánea que se aplica cada 6 meses. Lo importante no es qué medicamento yo necesito ahora. Tu médico va a decidir cuál según tu historia clínica. Lo que debes hacer tú como paciente es pedir la densitometría ósea. Si tienes más de 65 años, eres mujer o ya estás en la menopausia y tienes alguno de los factores de riesgo antes mencionados, o si eres hombre y tienes más de 70 años. Y no solo eso, si tienes una fractura por una caída que normalmente no implicaría fracturas, ya se considera una fractura de riesgo. Una caída de tu propia altura, una fractura del radio, una fractura de cadera, ante traumatismos leves, es importante descartar que no tengas una osteoporosis. Resumiendo, 3 cosas que te debes de llevar de este video. 1. La osteoporosis no duele. La fractura es la primera señal para la mayoría de personas y llega a ser demasiado tarde. 2. Pide una densitometría si ya tienes más de 65 años o algún factor de riesgo. Es la única forma de saberlo antes de que se rompa algo. Y 3. El calcio y la vitamina D solos no son suficientes si ya tienes osteoporosis. Hay tratamientos con evidencia sólida que reducen las fracturas a más de la mitad. En Clinical Evidence MD, este canal fue creado para analizar la evidencia que importa, sin exagerar, sin venderte nada. Es por eso que cada semana trato de subir un video que sea de gran ayuda tanto para pacientes como para médicos en general. Y lo ideal es que no te pierdas ningún capítulo. Así que suscríbete, dale me gusta, comparte y si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Soy el doctor Sebastián González, residente de Medicina Interna y esto es Clinical Evidence MD. Saludos.